Regresamos una semana más con la continuación del Herrero Legendario. Ponte cómodo, prepara un aperitivo e iniciamos con el resumen. La historia continúa en la tumba de las espadas, donde el gran mago Braham maldice su situación. Mi cuerpo estaba justo delante de mí, yo que viví como una leyenda siendo el pináculo de la magia, ahora estoy aferrándome a la vida, lamentó el desesperado Braham. Está realmente furioso y no perdonará a ese sucio contratista de Baal. Braham apenas pudo encontrar su cuerpo original usando el cuerpo de Grid, pero el mago fue emboscado por el jugador con la clase de contratista de Baal justo cuando estaba a punto de reclamarlo. Una de las pocas existencias que pueden defenderse de un dragón es el primer demonio Baal, y los portadores de la clase de contratista de Baal siempre han sido realmente molestos. Por culpa de la emboscada el alma de Braham se está desvaneciendo lentamente, pero no puede dejar que esto acabe así. En su estado actual Braham no puede ir en contra de un depredador como Agnus, así que utiliza su magia de detección. Braham necesita un recipiente tan sólido que pueda resistir los colmillos de un depredador, debe encontrar a Grid y usará la magia que le queda para buscarlo en todo el continente occidental. Braham no pensó que tendría que volver a acudir a nuestro protagonista, estos chicos tenían ciertamente una relación extraña. Pero ¿cómo se están enfrentando al contratista de Baal? Braham no tiene mejor elección que pedir prestada la fuerza de Bagma, el herrero de las leyendas que es capaz de hacer frente a los mismos demonios. En ello nos transportamos a Pedro, la ciudad que pertenece al gremio gigante. En el castillo de la ciudad Chris maldice a Cibal y sus compañeros por haber jugado con él. Todos ellos se creen buenos para hacer política pero no durarían ni un minuto aunque se enfrentaran todos juntos contra Piaro. En la reunión de los 7 grandes gremios, Cibal extendió el rumor de que Chris está aliado con Grid, puso a todos en su contra ahora que está débil. Chris quiere vengarse ahora mismo pero perdieron muchas fuerzas durante la invasión Golem, y el gremio Snake por contraparte se volvió el pilar central de la alianza de los 7 grandes gremios. Chris ciertamente está en un apuro, si siguen a este ritmo su gremio perderá todo, la única esperanza ahora mismo es su segunda clase especial de tirano. Les enseñará a esos bastardos qué tan fuertes son los jugadores con 2 clases en la competencia internacional. Pero poco sabía Chris que había otra persona con 2 clases, específicamente fue la primera persona en obtener 2 clases. Uroi combate contra unos lobos y utiliza su libro de orador como un arma para golpearlos. El chico se encuentra en la isla número 31 y se está enfrentando a su mayor reto del pasado en el nivel 73. Uroi recuerda que le tomó 4 meses acabar con estos 13 lobos grises de nivel 85. Como solo tenía una daga y un libro como armas terminó muriendo muchas veces, no contaba con gran poder de ataque y fue una pesadilla. Mientras piensa esto es mordido por un lobo. Antes de obtener su clase de compañero del apóstol de la justicia sus capacidades de combate eran pésimas. Uroi ya había olvidado las penas por las que tuvo que pasar. Uroi contraataca golpeando al lobo, piensa que su señor Grid tuvo que superar una prueba así para avanzar en las islas y eso le da fuerzas. Como la mano derecha de su señor, él no puede permitirse perder en esta prueba e insulta a los lobos con su clase de orador para bajar sus estadísticas. A la vez que sucede todo esto nos vamos a la casa del presidente Lim en el mundo real, donde el sistema de Satisfy le da un informe de la última semana. Morpheus informa de que los miembros de Oberia Red se encuentran actualmente entre las islas 30 y 40 del archipiélago Vejen, le pregunta al director Lim que si quiere verlos, pero Lim rechaza la idea para preguntar por los resultados de Grid en la 41ª isla. El presidente echa un vistazo y no puede creer que haya ocurrido un bug mientras él estaba en un viaje de negocios, él creó el mundo de Satisfy pero Morpheus se encarga de administrarlo por lo que no entiende cómo pudo suceder esto. El sistema responde que no es un bug, explica que como no es un jugador no se aplican ciertas reglas sobre él. En este caso los datos no tienen sentido para el presidente Lim, después de morir él tendría que haber desaparecido, pero el clon de Grid fue al infierno de Satisfy debido a que murió con la transformación negra activa, ahora se ha convertido en una existencia independiente en el infierno incluso después de que se desactivara su transformación negra. Lim pensó en tomar un descanso nada más llegar pero no puede con lo sorprendido que está, las cosas van a ponerse realmente interesantes en el infierno. El Grid original ni siquiera podía imaginar qué clase de viaje estaba realizando su clon en el infierno.
Mientras tanto Grid avanza en el archipiélago Vejen y una ventana le da la bienvenida a la isla número 51. El sabio Styx menciona que las islas de la 40 a la 49 fueron complicadas, pero la dificultad aumentó aún más a partir de la isla 49. Grid está de acuerdo con esta afirmación. Los monstruos que aparecen son 55 niveles más altos que él y están apareciendo monstruos que rondan los niveles 360 y 370. El protagonista puede luchar contra 5 monstruos simultáneamente, pero su velocidad de caza es demasiado lenta. Gracias a las sombreras y cinturón de Tiramet, el protagonista ha podido avanzar con relativa facilidad, pero no cree que pueda completar el archipiélago Vejen antes de la competencia internacional. Grid esperaba encontrarse la tienda del retador aquí, pero no fue así. Actualmente tiene 18.851 puntos de retador, con lo que podría comprar la habilidad de dominio de armas y 51 elixires. Los 51 elixires equivaldrían a las estadísticas de haber subido 51 niveles. Con esto Grid finalmente podría tener la misma cantidad de fuerza y agilidad como Piaro. El sistema informa de que ha iniciado la misión de esta isla y unos monstruos saltan al ataque contra Grid. La misión de la isla número 51 es acabar con 10 monstruos de corona dorada en menos de 20 minutos. Como recompensa, Grid recibirá 1900 puntos de retador. Esta es la primera vez que Grid ve a unos monstruos como estos. El protagonista agradece que la misión tenga un tiempo límite, ya que así las cosas serán más rápido. El elfo Styx de fondo retrocede para no interferir, a la vez que le desea suerte al protagonista. Grid bloquea un golpe del monstruo, sorprendiéndose por la fuerza que tienen. Grid puede notar que la fuerza de un ataque básico del monstruo es similar a la de una habilidad. Si los enfrenta de frente lo van a destrozar. Grid utiliza su habilidad Asesinar de la esgrima de Pagma al nivel 6, la cual inflige 1800% de su daño de ataque al enemigo. No importa qué fuerte sea la basura, seguiréis siendo basura en contra de mi fuerza, dijo el confiado protagonista después de acertar su ataque. El monstruo contraataca y estampa al herrero contra el suelo como respuesta. A la vez que sucede esto, unas ventanas informan de que Grid tan solo causó un punto de daño en el monstruo, pero recibió más de 6000 puntos de daño. Gracias a sus títulos y objetos, Grid cuenta con 63.000 puntos de salud actualmente, pero el sucio mono le quitó un 10% de su salud de un golpe. Además de esto, solo le pudo causar un punto de daño con la habilidad Asesinar al nivel 6, los monstruos anteriores morían instantáneamente al recibir un golpe de asesinar. El protagonista supone que estos monstruos deben tener una gran resistencia a ataques físicos, por lo que probará otra estrategia. Utiliza la habilidad Pináculo de la esgrima de Pagma y golpea al monstruo mono. Esta habilidad inflige el 780% del daño de ataque físico de Grid, ignorando el 62% de la defensa del objetivo. El resultado es el mismo y una ventana muestra que el gorila recibió tan solo un punto de daño. Después de esto, el protagonista ha comprobado que esta vez el daño físico no funcionará en contra de sus rivales. El protagonista retrocede para esquivar los ataques enemigos y razona que en estas situaciones le vendría bien ser un mago, pero Grid cuenta con el hechizo de misil mágico al nivel 2, el cual ignora completamente la resistencia mágica del objetivo e impacta un golpe certero sobre el monstruo. Grid exclama que la lógica de esta mazmorra no se aplica en él. Sin embargo, es golpeado por la maza del monstruo, recibiendo 6160 puntos de daño, a la vez que una ventana informa de que el misil mágico de Grid también causó solo un punto de daño. Grid no puede comprender qué clase de rivales tiene enfrente, contra ellos tampoco funcionan los ataques mágicos. Grid resiste como puede los ataques, a la vez que piensa. Los monstruos son de nivel 380, por lo que el prota recibe una restricción por la diferencia de nivel, pero aún así los monos tienen una defensa demasiado elevada. Grid cree que debe haber algún truco para superar esta isla y trata de recordar monstruos similares que haya enfrentado en el pasado. Entonces viene a su cabeza los monstruos Mimic. Estos se disfrazan de cofres en las mazmorras y tienen una pasiva por la cual reciben solo un punto de daño por golpe. Grid recuerda que estos monstruos tienen muy poca salud y mueren después de un par de golpes, por lo que la estrategia con ellos es golpear muchas veces. Suponiendo que es igual contra estos gorilas, Grid los ataca con varios golpes de su habilidad Enlace a nivel 7, ventanas muestran que el monstruo solo recibe un punto de daño por golpe. Grid utiliza a Iyarug para encadenar otros 25 golpes más, también utiliza las manos doradas para golpear la mayor cantidad de veces posible al monstruo de la corona dorada.
Grid cree que si combina sus habilidades con golpes básicos puede encadenar golpes ilimitados, pero es devuelto a la realidad por un mazazo del gorila que lo manda a volar por los aires. La estrategia de Grid fue inútil, no derrotará al monstruo aunque se quedara golpeándolo por 5 años. Pero el herrero legendario no puede morir aquí, aún no recuperó la experiencia perdida en los combates contra su clon, quizás deba llamar a Randy Inoue para no morir y tan solo sobrevivir el tiempo restante. Al protagonista se le complicó el simple hecho de luchar contra un mono por 3 minutos, pero para completar la misión debe derrotar a 10 en 20 minutos, maldice a los desarrolladores del juego por poner una prueba así. Increíble, me satisface ver que sigue siendo igual de patético, dijo una voz en el lugar. Tanto Grid como los monos miraron a ver de dónde provenía esta voz, pero Grid se sobresalta al ver que este tipo está aquí. Se trata de nada más y menos que del gran mago Braham, quien se burla de que Grid no creció nada en todo el tiempo que pasó, sigue siendo igual de miserable. El protagonista no entiende qué está haciendo aquí el bastardo de Braham, pues se supone que había ido a buscar su cuerpo y aún no lo tiene. El mago menciona que este es el patio de juegos que hizo Pagma, por lo que su descendiente debe estar disfrutándolo. Grid no entiende lo que está diciendo Braham, pues según lo que dijo Styx este lugar ha estado aquí por más de 200 años y se considera un salón de la fama para las antiguas leyendas, la era de Pagma no coincide con las fechas. En ese instante, una idea más clara pasa por la cabeza de Grid. Styx se refirió a este lugar como el contaminado Salón de la Fama, cuando el elfo vino aquí hace 97 años, el archipiélago Vejen fue dañado y cambiado por alguien. Si lo que Braham dice es cierto y esto es un patio de juegos hecho por Pagma, el herrero de las leyendas Pagma contaminó el archipiélago Vejen. Grid se siente mal cada vez que escucha algo nuevo de Pagma de Braham, por lo que le ordena que no lo distraiga con esto ahora que está ocupado. El mago no puede creer lo tonto que es el humano, explica que estos monos se llaman corona dorada porque el cuerpo real es la corona. Grid no pensó en esto en ningún momento y dirige su próximo ataque a la corona del monstruo para ver si lo que dice Braham es cierto. El golpe de Grid es realmente efectivo esta vez y causa 5900 puños de daño sobre el objetivo. Sin embargo, al herrero tan solo le quedan 12 minutos y 59 segundos para que se acabe su tiempo y como sus enemigos son de nivel 380 no tiene manera de acabar con 10 de ellos en el tiempo límite. Braham vuelve a interrumpir al protagonista diciéndole que deje de quejarse, puesto que tiene otras opciones. Acepta mi alma de nuevo, a diferencia de la vez anterior nuestro lazo durará un poco más esta vez, tu crisis actual podría ser solventada por mí en un abrir y cerrar de ojos, ofreció el mago Braham. Unas ventanas aparecen inmediatamente frente al protagonista, se ha generado una misión secreta, el gran mago de las leyendas. Braham ha fallado en recuperar su cuerpo, por lo que él ha escogido tu cuerpo como un lugar seguro para recuperar su poder mágico. Si aceptas su solicitud podrás utilizar un amplio catálogo de magia poderosa. La recompensa de la misión es aumentar la afinidad con Braham en un 50%. Además de que como segunda recompensa Grid recibirá una segunda clase legendaria, el protagonista puede conseguir la clase de Gran Mago Legendario. Los monstruos Corona Dorada por su lado pasan a la ofensiva, desde que alguien recibió por primera vez en la historia su segunda clase, 100 personas han recibido una clase secundaria pero la mayoría de ellos fue de rango normal, una segunda clase que sea legendaria es algo inimaginable en Satisfy. Cuando Braham lo ofreció se volvió un peligro para todo el mundo, Grid podría convertirse en un herrero y mago legendario. El sabio Styx a lo lejos logra reconocer a Braham Oswald, uno de los 9 descendientes directos de Beriache. El sabio elfo pensó que Braham había desaparecido, no entiende cómo es que llegó hasta aquí. El mago legendario explica que los monstruos Corona Dorada son parásitos que controlan a su anfitrión. Braham está seguro de que Grid no podrá solo contra todos ellos. Grid le ordena al mago que se calle a la vez que utiliza la habilidad de restricción de la esgrima de Pagma. Esta habilidad paraliza a los enemigos por 3 segundos. El monstruo mono no comprende lo que está pasando, no puede atacar al protagonista. Pero en ello el mono se rompe sus propios huesos para poder moverse y atacar al protagonista. Grid activa sus botas de Braham para volar a la vez que llama a Randy Inoue para que le consigan tiempo. Braham menciona que a diferencia de su boca, el cuerpo de Grid es honesto y pregunta que si está interesado en su propuesta. Grid le responde que se calle, nunca decidió aceptar su trato, sabe que Braham no pudo recuperar su cuerpo por lo que debería estar rogándole para que le preste su cuerpo.
Le recrimina al mago Braham que no se sintió bien cuando perdió el control de su cuerpo la última vez y el mago supone que Grid debe estar preocupado porque le roben su cuerpo, por lo que revela que ahora mismo está muy debilitado. Esta vez ambos deberán escucharse mutuamente. Si el protagonista no fuerza a Braham no ocurrirá nada como la última vez. Grid pregunta por cuánto tiempo necesitará Braham su cuerpo y el mago responde que al menos debe permanecer con el protagonista 4 años. El herrero piensa que 4 años es demasiado tiempo, pero el trato que le están ofreciendo es demasiado tentador. El sabio Styx grita para advertir al protagonista, le pide que no confíe en él ya que es un vampiro, no es como las otras leyendas. Braham es un demonio peligroso. El protagonista no puede creer que el elfo se meta ahora, pero no hizo nada cuando los monos le estaban dando una paliza, tratará de convencerlo más tarde. Braham sabe que le está ofreciendo a Grid algo que nadie más puede darle, le promete al protagonista que la magia y el conocimiento que obtendrá durante estos 4 años para Grid aun cuando el contrato se termine. Incluso una fracción de mi conocimiento le tomaría generaciones a los demás para aprenderlo. Lo que te estoy ofreciendo es la verdadera historia de este mundo, ofreció el mago de las leyendas. A Grid se le ponen los dientes largos de solo pensarlo, podrá conseguir muchas medallas de oro con este trato, lo que se traduce también en dinero. El sabio Styx puede ver que Grid está siendo cegado por la codicia y trata de advertirle, pero Grid le pide que deje de quejarse, le están ofreciendo una cuerda que lo ayudará a elevarse por encima del cielo, a Grid no le importa si arriba le espera un demonio. Pensando que con esto podrá vencer por completo a Kraugel, Grid decide aceptar la propuesta del mago Braham. Con esto el vampiro exiliado inicia inmediatamente su hechizo, elogia la decisión de Grid como inteligente y una ventana le informa al protagonista de que se ha convertido en uno con el alma de Braham. Ambos sujetos combinan sus esencias en el aire y los monstruos de corona dorada no pueden ser más que meros espectadores desde el suelo. Grid obtiene la clase secundaria de Gran Mago Legendario, es el primer jugador de Satisfy en obtener una clase secundaria de calificación legendaria. Grid aprende también la habilidad de asimilación, con esto puede despertar la conciencia dormida de Braham en su cuerpo y convertirse en uno con él. Al mismo tiempo la clase de Grid cambiará a la de Gran Mago y el control del cuerpo se transferirá a Braham. La habilidad dura 3 minutos y tiene un enfriamiento de 3 días. Grid también obtiene título de aquel que ha vislumbrado lo mitológico. Con este título Grid tiene la posibilidad de elevar su clase a categoría mítica. Esto deja sin palabras a nuestro protagonista, pues recordemos que la categoría mítica es la que está por encima de legendaria. Grid podría ser el primer jugador en tener una clase mítica. Uno de los 3 objetos divinos de la iglesia Rebeca fabricado por dioses es de categoría mítica. El protagonista no pensó que un jugador pudiera alcanzar ese nivel. El sistema trata de darle a Grid toda la magia de Braham, pero el proceso falla debido a la baja inteligencia de nuestro protagonista. Para aprender la magia de Braham y recuperar el alma de Braham, Grid necesita más poder mágico, y para ello debe incrementar su inteligencia. Para esto se pondrán forzosamente 6 puntos de estadística en la inteligencia cada vez que Grid suba de nivel. El protagonista grita lamentando su jodida situación. Braham no le había dicho que necesitaba más inteligencia para obtener su magia. Apretando su puño le recuerda al mago que quedan 8 minutos y 35 segundos para que acabe el tiempo de la misión. Grid activa la habilidad de asimilación a la vez que maldice al estafador de Braham. El mago por su lado se burla del orgullo de Grid. Como el protagonista activó la asimilación, Braham comienza a tomar el cuerpo de Grid. Echa un vistazo a la escoria y menciona que esta basura ni siquiera vale su tiempo, los aniquilará a todos junto a la propia isla. Entonces hace uso de la habilidad de bola de fuego, pero el sistema le informa de que su inteligencia actual es demasiado baja y no puede usar este hechizo. Esto deja sin palabras al mago legendario poseedor de todos los conocimientos. Intenta lanzar más veces la bola de fuego pensando que debe haber un error, pero el sistema continúa diciéndole que su inteligencia es muy baja para usar este hechizo. Los monos mientras tanto miran la escena sin entender muy bien lo que está pasando. Braham no puede creer que este cuerpo ni siquiera pueda procesar una simple bola de fuego, no entiende cómo Grid puede ser tan estúpido. Grid responde que su inteligencia no es mala, gracias a sus objetos cuenta con 1200 puntos de inteligencia. Braham por su lado se lleva las manos a la cabeza explicando que su inteligencia podría compararse al de una babosa. La bola encantada es el hechizo número 9 de los 10 hechizos de Braham y no entiende cómo Grid puede ser tan tonto que no puede usarlo.
Como el alma de Braham está durmiendo en el cuerpo de Grid, necesita tomar prestado en la inteligencia y poder mágicos del herrero, pero resultó que no hay mucho de lo que tomar prestado. Grid insulta al mago porque ya está poniendo excusas. El mago resultó ser realmente inútil. Desde el fondo de su cuerpo, Grid necesita un milagro para salir de esta y pasarse la isla. El maldito fantasma no hizo una mierda. Braham sonríe al ver la poca estima que le tiene el protagonista. Estos monstruos de basura no podrían ponerle un dedo encima ni en su estado actual. Grid advierte al mago de que el misil mágico no servirá de nada con la alta defensa de los monstruos, pero Braham explica que mientras esté activa la habilidad asimilación, el cuerpo de Grid posee la clase de gran mago. Exclama que no hay forma de que tenga la misma fuerza que alguien que solo juega patéticamente con los hierros. Entonces golpea a los monstruos corona dorada con su misil mágico fortificado de nivel 10 maestro. En un abrir y cerrar de ojos acabó con 4 monstruos enemigos. La experiencia que recibe el protagonista por esta hazaña es inmensa. También obtiene como recompensa un fragmento de la corona dorada y cuero de los monstruos verdes. Grid está impresionado porque Braham acabó con 4 monstruos simultáneamente. El misil mágico fortificado de Grid tiene un enfriamiento de 5 segundos, pero Braham puede usarlos inmediatamente. El mago definitivamente se encontraba en una dimensión completamente diferente. No sabe si es por su maestría en la magia o porque tiene la clase de gran mago. El mago de las leyendas por su lado se percata de que el resto de monstruos se escondió después de esta demostración de poder, así que utiliza su magia de detección fortificada para localizarlos. Dispara su misil mágico, pero el cuerpo de Grid se quedó sin maná. Esto es algo nuevo para el mago legendario, ya que en su cuerpo original tenía reservas de maná casi infinitas. Grid calcula que el misil mágico fortificado gasta 350 puntos de maná, mientras que la magia de detección fortificada utiliza 2000 puntos de maná. Grid tiene 7158 puntos de maná, por lo que no sabe cómo es que gastó tan rápido el maná. Grid le propone al mago tomar una poción para recuperar el maná y Braham cree que es una buena idea mientras abre el inventario. El protagonista cuenta con 14 pociones de maná avanzadas con un coste de 20 monedas de oro y 2 super pociones de maná pertenecientes a la alquimia de Reidan. Estas últimas no tienen precio todavía. Braham menciona que su boca es cara y decide tomarse la super poción de maná. El protagonista le grita al mago que se tome las pociones baratas, pero Braham hace oídos sordos y acaba con los monstruos restantes con el maná recuperado. El elfo Styx observa desde el suelo el gran poder destructivo de Braham. El sistema informa de que se ha completado la isla número 51 y el protagonista recibe 1900 puntos de retador. También se termina justamente la habilidad de asimilación y esta entra en enfriamiento, a la vez que el alma de Braham permanecerá dormida por 10 días. El protagonista subió de nivel con la experiencia obtenida y como tiene una clase secundaria recibe un bonus por subir de nivel. Ahora Grid obtiene 12 puntos de estadística al subir de nivel en lugar de 10 puntos, pero 6 de estos puntos se invierten forzosamente en la inteligencia. Grid cree esta mejora es increíble. Aunque 6 de estos puntos se vayan a la inteligencia, ahora ganará más estadísticas que el resto de jugadores. Una ventana le informa también de que el número de hechizos que puede aprender también aumentó. Grid podrá aprender la magia de detección fortificada al nivel 1, esta emite maná y detecta todas las criaturas vivientes en un radio de 10 metros, el radio de la habilidad incrementará cuando la habilidad suba de nivel, se puede comprobar la información de los objetivos detectados, si se utiliza este hechizo 3 veces más en el modo de Gran Mago Grid podrá aprenderla. Para el protagonista la habilidad cuesta 3000 puntos de maná, tarda 6 segundos en castearla y tiene un enfriamiento de 10 minutos. Grid no pensó que podría aprender gratis la magia única del gran mago legendario, esto se pone cada vez mejor. Al protagonista le sigue disgustando que el mago tome el control, pero le ayudó a superar esta prueba y se ha vuelto más amable. Quizás le cuente pronto el secreto de Pagma. De todas formas Grid debe tener cuidado, ante todo él es un herrero y espadachín, si se vuelve muy codicioso e intenta convertirse en un hechicero podría convertirse en su perdición. Aún quedan 30 días para que inicie la competencia internacional, por lo que Grid se propone terminar el archipiélago Vejen antes. En el mundo real mientras tanto se lleva a cabo una transmisión especial sobre la segunda competencia internacional. Los presentadores mencionan que 32 países participarán en el torneo, habrán 13 diferentes juegos pero este año se ha ajustado el sistema para evitar un resultado decepcionante. El daño en el evento PvP ha sido reducido en un 50%,
así que habilidades que en otros eventos causarán mucho daño serán reducidas a la mitad en el evento de PvP. Su compañero cree que de esta forma la estrategia será más importante que el poder destructivo y Grid necesitará pensar un poco más las cosas. El presentador opina que esto debe ser una medida del grupo SA por las críticas que recibieron en el evento pasado. El compañero menciona que esto es un parche que no favorece a Grid, y pregunta por la opinión del jugador Pigsword. El jugador patriota trajo todos los libros genealógicos de su familia, exclama que todos sus antecesores están con ellos, por lo que no tienen nada que temer. Tras un silencio incómodo, Pigsword pregunta por los antecesores del presentador, pero a los periodistas le interesan más las medidas que tomará Grid. Continuamos la historia en la entrada de la isla número 31 del archipiélago Vejen. Los chicos no pueden creer que Pigsword dijera eso en medio de una transmisión. Regas vio a Pigsword al desconectarse, por lo que entiende que realmente queda poco para la competencia internacional. Pone elogia el patriotismo de Pigsword, pero recuerda que quedan 22 días para que inicie la competencia. Wagner cree que se rendirá con esta isla, si sigue muriendo perderá muchos niveles. Pon también decide rendirse y no entiende cómo es que Grid superó esta isla. Lawel piensa que la dificultad de esta isla aumenta cuanto mejor jugador es uno. Como Grid solía ser muy malo, debió tener una prueba sencilla, pero no tiene la necesidad de decirle esto al resto. Aún así, el estratega está impresionado porque otros 3 jugadores además de Grid lograran superar esta isla, entre ellos están Yura, Jisuka y el orador Uroi. Lawel puede entender que Uroi la haya superado puesto que debió ser alguna prueba de orador, pero las otras 2 chicas son genios, por lo que sus pruebas debieron ser extremadamente difíciles, o quizás son tan talentosas que nada les supuso un reto en el pasado. Uroi cree que él debe ser un genio, pero Faker pregunta por lo que compraron sus compañeros con los puntos de retador. Él compró 5 elixires de agilidad y un libro raro de habilidad. Wagner responde que él compró 13 elixires de salud, pero es demasiado aleatorio. Regas entiende que el calvo está hablando de la tienda del retador y está de acuerdo. Al artista marcial le apareció la tienda en su último intento. Faker escuchó que Grid quiere limpiar todo el archipiélago Vejen antes de la competencia internacional, por lo que supone que no debió enterarse de la restricción que pusieron en el evento PvP específicamente para él. La tienda del retador es algo muy aleatorio y difícil de usar, por lo que si no eres capaz de cruzar esa isla en el momento adecuado se volverá exponencialmente más difícil. La aleatoria tienda del retador se podía convertir en una variable inesperada que podría convertirse en el talón de Aquiles de nuestro protagonista antes de la competencia internacional, ya que Grid era el tipo con peor suerte del mundo. De vuelta con el protagonista, una ventana le informa de que ha ingresado en la isla número 56. Grid recuerda que en la isla 55 los monstruos tenían un nivel 400 y sus ataques casi no surtían efecto. Esta vez se ha topado con 2 entradas y no sabe qué tiene que hacer en este loco lugar. El sistema informa inmediatamente de la prueba que tendrá que superar el sucesor de Pagma en esta ocasión. Grid debe limpiar el laberinto y como recompensa obtendrá 2150 puntos de retador. El protagonista podrá entrar a la isla del tesoro por 3 minutos. El tesoro de esta isla emociona al protagonista, ya que el archipiélago fue creado para conmemorar a las leyendas del pasado. Debe estar lleno de cosas increíbles, quizás incluso puede encontrar adamantium. El sistema le pide a Grid que escoja entre el camino de la derecha o el de la izquierda. Grid cree que deberá preguntarle al sabio Styx antes de elegir. Pero el sabio parece estar confuso. Grid se percata de que el elfo no puede hablar y supone que es un efecto de la isla para que no reciba ayuda externa. El protagonista nunca antes ha intentado un laberinto, por lo que no sabe lo que le espera y toma una de las entradas pensando que las probabilidades de ganar son de 50-50. Grid cree poder superar esto y en el interior de la cueva parecen haber antorchas que iluminan el lugar. Grid no puede creer que ahora tenga que escoger entre una de los 6 caminos. Si el laberinto se sigue ramificando de esta forma, definitivamente no podrá completarlo antes de la competencia. Como Grid no pudo recibir ayuda de Styx, decide llamar al otro tipo y utiliza su habilidad de asimilación. El gran mago acude al llamado de Grid mencionando que fue una buena decisión. Grid por su lado le ordena al mago que haga algo para solucionar esto. Braham se burla porque Grid parece un niño pequeño a la vez que utiliza su magia de detección fortificada. Con su magia Braham es capaz de ver qué peligros le deparan en cada camino y confiado le pide al mago novato que tan solo observe cómo actúan los mayores.
Más adelante una ventana informa de que derrotaron exitosamente a un monstruo de corona dorada despertado. Grid observa sorprendido, el enemigo de nivel 410 no fue rival para Braham, definitivamente es un tipo increíble. Braham explica que el laberinto tiene la característica de ralentizar a los invasores del exterior, por esta razón probablemente la salida esté en la ruta más peligrosa. Braham siente que el tiempo de la habilidad asimilación se está acabando y le aconseja a Grid usar la magia de detección para moverse lentamente hacia la salida. Después de haberte mostrado el hechizo tantas veces estoy seguro de que podrás imitarlo, dijo el gran mago Braham antes de caer dormido por otros 10 días, unas ventanas por su lado informan de que Grid aprendió la magia de detección fortificada. Esta habilidad tiene tan solo 10 minutos de enfriamiento, pero con las botas de Braham equipadas el enfriamiento se reduce a 8 minutos, quizás tarde en derrotar a los monstruos pero Grid agradece al mago por haberle dado algo tan útil. Grid carga al ataque esperando que Braham siga enseñándole buenos hechizos, la creciente complejidad de la situación nos muestra que estamos a punto de encontrar una solución. Yendo al futuro quedan tan solo 12 días para que inicie la competencia internacional, y la gente de todo el mundo estaba anunciando su participación. En Turquía entrevistan al ranker Bubat que participará en esta segunda competencia internacional, con un fuerte control de masas y grandes capacidades de tanque, es considerado uno de los mejores iniciadores de Satisfy, también tiene el mote del Yak que promete la victoria, es el representante de Turquía, el puesto 53 del ranking unificado y líder del gremio Yak. Un periodista menciona que en la competencia anterior fue superado por Grid y Yura, por tanto pregunta que si tiene algo preparado para ellos en esta competencia. Ha pasado más de un año desde el último torneo, a pesar de que soy un iniciador ahora tengo habilidades ofensivas gracias a mi avance de clase tras superar el nivel 300, declaró el jugador. Además de que el parche en el PvP le ha dado alas, una reducción de daño del 50% en el poder de ataque lo benefician a jugadores como él que son tanques. En París mientras tanto un entrevistador expresa que el parche del PvP beneficia a los tanques pero no a las clases DPS, por lo que le pregunta a Bondre que si tiene alguna posibilidad ahora que su clase de cero absoluto perdió tanto daño. El jugador francés explica que si clase de hielo místico también tiene una alta defensa y utilidad, el parche no solo le da alas a los tanques, sin contar con que su habilidad cero absoluto no es la única que tiene en su arsenal, después de un año él también ha evolucionado. El presentador cambia de tema y pregunta por la humillación de los 4 segundos, le pregunta a Bondre que si se ha recuperado de ese trauma. En otro lado mientras tanto Cibal declara que es complicado imaginar un escenario en el que Estados Unidos no sea el primer puesto, el ranker número 2 es el representante de Estados Unidos. El entrevistador entiende la confianza del jugador y pregunta que entonces cómo ve al resto de países, ya que el público cree que Corea volverá a sorprender este año. Cibal opina que el país con más altos rankers obtendrá los mejores puestos, Francia tiene la ventaja de jugar en casa por lo que cree que ellos por lo menos acabarán dentro del top 5. Y su opinión en cuanto al caballo negro, expresa que Kraugel es la única persona a la que él reconoce, confía en que Rusia terminará fácilmente dentro del top 10 solo por tener a Kraugel. En cuanto a Corea cree que Pixword tiene buena técnica pero ha sido perjudicado por el parche de reducción de daño, solo cuentan con Yura pero la situación de la jugadora es peor que la del año pasado, Z y Val piensa que Corea no entrará ni en el top 20. El entrevistador cree que el estadounidense está siendo muy severo teniendo en cuenta que Grid es coreano y ganó el previo evento de PvP. Entonces Cibal aclara que el parche reduce el daño específicamente más del 50% en este evento, mucha gente se ha equivocado pensando que el daño se calcula restando el poder de defensa del poder de ataque pero también se debe considerar la diferencia de nivel, las clases, resistencias y otras variables. Una espada sin filo solo será efectiva si es capaz de causar un golpe crítico y preciso, pero Cibal cree que una persona que solo depende de sus objetos y habilidades no será capaz de entender esto. En la capital china mientras tanto alguien cree Grid no destacará de nuevo en esta competencia internacional, el representante de China Ao, con el puesto 16 del ranking unificado declara que el parche de reducción de daño se puede convertir en una buena excusa para Grid si hace el ridículo frente al público. Un periodista menciona que Ao no participó el año pasado por lo que pregunta que si acaso participará este año porque China quedó el puesto 77 en la competencia anterior por culpa de Grid. A recuerda las palabras de la Well en las que dijo que su señor Grid ya había derrotado al cielo.
No pude quedarme quieto después de escuchar a alguien decir que tienen algo que no deberían tener. Tengo algo que demostrar y vengar a mi país es otra de las razones, declaró el jugador. En la capital de Japón, mientras tanto, el jugador Yoshimura manifiesta que se vengará y convertirá a Japón en el país más fuerte de Asia. El entrevistador responde que habla mucho de venganza, pero fueron expulsados de la isla Korko por el gremio Silver Knight. Otro entrevistador le pregunta a Yoshimura que si realmente está tan confiado después de que tanta gente piense que su tiempo ya pasó. Yoshimura exclama que esta vez tienen al señor Katz participando también para Japón. El jugador Katz maldice al bastardo de Yoshimura por haberle pasado la pelota a él. Los comentarios de su compatriota molestan a Yoshimura. Entiende que Katz es el hijo del jefe de la corporación Jin, pero el chico es demasiado descortés. No sabe cómo alguien como Katz es más popular que él. Otro entrevistador cita que los medios japoneses tienen grandes esperanzas en el señor Katz, quien posee la tercera clase épica del juego, el guerrero de sangre. Recuerda que el jugador ostenta el puesto 19 del ranking unificado y es el primer jugador japonés en entrar al top 20, así que le pregunta por sus aspiraciones y el motivo por el que participa en la competencia. Katz responde que hace 1 año y medio declaró que sería el ranker número 1, pero apenas alcanzó el puesto 19, le ordena a los periodistas dejar de preguntar tonterías como esta o tendrá que retirarse. Los periodistas se sorprenden por lo rudo que es el jugador y por tanto pasan a preguntarle al jugador Damián. Hay gente criticando a Damián por priorizar a Reidan por encima de los gremios japoneses, por lo que le preguntan directamente que si será capaz de hacer frente a Grid. El jugador nipón responde que ya explicó el motivo por el que está construyendo una iglesia en Reidan y en cuanto a la competencia internacional, expresa que obviamente puede diferenciar que Grid es un enemigo durante la competencia internacional. El objetivo de Damián es quedar como mínimo dentro del top 10. Los periodistas no esperaban que el chico apuntara tan alto. Damián tiene una gran defensa, curaciones, habilidades potenciadoras y ataque, por lo que con este parche de reducción puede considerarse alguien casi invencible en el torneo si quitan a una única persona. Los periodistas preguntan por quién es la persona que Damián cree que es invencible. Obviamente es el señor Grid, creo que no hay nadie a su altura en el evento PvP, dijo el sincero japonés. Con esto nos transportamos al castillo de Pedro, donde un periodista pregunta que si realmente el jugador dijo que va a vencer a todos excepto a Kraugel y Grid. El periodista entiende lo de Kraugel porque es el ranker número 1, pero no entiende por qué Chris está diciendo que Grid es superior a él. Chris sabe que el año pasado no hizo mucho, perdió contra Cibal en el evento de incursión, perdió contra Bondre en la limpieza del laberinto y perdió contra Regas en el evento PvP. Canadá era un candidato a ganar la competencia, pero Chris comprende que él fue la razón por la que su país no terminara ni dentro del top 3, por lo que se disculpa con su gente por esto. El canadiense cree que las habilidades de Grid son reales. Después de todo, él es el hombre que le enseñó a Chris que los resultados no se obtienen por pura suerte. No puedo garantizar mis resultados sin una evidencia clara, espero que puedan entenderme, dijo Chris levantándose. Con estas palabras el entrevistador cree que Chris está rindiéndose y ahí pregunta que si está nervioso. Limpiándose el rostro, Chris responde que no es el caso, una espada no se daña antes del enfrentamiento y en cuanto a si está nervioso, el jugador número 3 de Satisfied declara que los que deberían estar nerviosas son las presas, no el cazador. En Turquía, Bubat se retira de la entrevista, pero antes de irse un periodista le pregunta que si podría ganar contra Grid. Obviamente, sus habilidades han sido partidas por la mitad por el parche. Grid se desmoronará contra mi resistencia extrema, declaró el confiado jugador. Bondre también le responde a su periodista que los depredadores no tienen traumas, destrozará a Grid en los 12 días que faltan para que inicie la competencia. Cibal opina que las habilidades de Grid debieron mejorar un poco, pero frente a los verdaderos rankers él sigue siendo un jugador normal. Ao reta a Grid, si quiere tocar el cielo primero debe escalar las montañas, el protagonista deberá derrotarle a él antes de poder hablar de Kraugel, ejecutarán a Grid en la competencia internacional. Los reporteros están sorprendidos porque Grid sea la noticia principal y el tema más hablado, preguntan para ver si Kraugel dio alguna declaración antes de la competencia internacional. Pero en las noticias rusas, revelan que Kraugel no se presentó a las entrevistas y vino otro competidor para representar a Rusia antes de la competencia. El Corea del Sur, mientras tanto, Pixword manifiesta que cualquier persona que conozca a Grid sabe que alzará su mano con la medalla de oro. El entrevistador pregunta el motivo por el que Grid o Yura no han venido a la rueda de prensa.
Pues Haughel tampoco fue a las conferencias de prensa de Rusia, así que no hay mucha información. Pigsword cambia de tema y decide pasar a estudiar la bandera de su querida Corea del Sur. En esta bandera se representan todos los elementos, aire, tierra, agua y fuego, explicó el orgulloso surcoreano. Entonces volvemos a ver qué estaba haciendo nuestro protagonista mientras hablaban de él. Grid derrota exitosamente a un caballero centauro de nivel 420 y obtiene 16 millones de puntos de experiencia. El protagonista está seriamente agotado, un golpe básico de este caballo le quitaba el 25% de su salud, ha estado en este lugar por más de un día y si no fuera por su inmortalidad hubiera vuelto al punto de guardado. Grid cree que ya mismo debería poder completar el laberinto y utiliza su magia de detección fortificada, la cual ya está al 93% de progreso para subir al nivel 2. Grid no siente seres vivos con su magia, el herrero usó esta magia tantas veces que ya casi está al nivel 2 pero es la primera vez que no siente nada. Si no detecta el peligro no sabe cómo va a elegir un camino, utilizó a Abraham hace 3 días por lo que debe esperar otros 6 días para poder llamarlo de nuevo. Grid piensa que no debe depender tanto de ese sujeto o tendrá un mal hábito, decide elegir un camino aleatoriamente para poder llegar a tiempo a la competencia internacional. Grid decide avanzar sin importar qué le pongan por delante, pero al cruzar el camino es cegado por una luz sumamente brillante. Has limpiado el laberinto, felicitó el sistema a Grid por haber completado la isla. Como recompensa Grid recibe 2150 puntos de retador y puede avanzar a la isla 57, la isla del tesoro. Grid puede estar dentro de esta isla solo por 3 minutos. Grid celebra realmente emocionado, se llevará todo el oro que pueda dentro de la boca de Noé. Pero una niebla comienza a rodear la isla número 57 del tesoro, ha aparecido la isla de la niebla, informó el sistema a la vez que desaparece la isla del tesoro. Recordemos que esta isla de la niebla es donde está la tienda del retador y aparece aleatoriamente a lo largo del archipiélago. Grid llora lamentando su suerte, no entiende por qué el maldito juego le hace esto a él. Vale mi rey, dejamos el resumen por esta parte, pero tienes en este lado la continuación, y en este otro lado te puedes suscribir para no perderte próximas partes. Gracias por ver hasta el final.